más fácil la cosa. A ver, hay que entender lo siguiente. Nosotros ocupamos, a través de Aroldo Maciel, un sistema de predicción sísmica. Aprovecho de decir que yo, lejos de haber inventado un sistema, lejos de tener los conocimientos básicos para saber cuándo va a temblar o no, yo simplemente los invito a todas aquellas personas que han sido pioneras en este campo a que revisen sus redes sociales. Nosotros, a partir de este humilde espacio en televisión abierta, hemos sido también pioneros por su parte en colocarla al menos una posibilidad que fue completamente negada y atacada en sus comienzos por los catedráticos y expertos universitarios de este país en materia de sismología. Hoy en día, no solo algunos lo reconocen ya de frentón, sino otros simplemente ya están diciendo que al menos existe una posibilidad de correlación entre los movimientos sísmicos. O sea que un temblor o un terremoto en una parte del mundo genera otro en otro sector. Hay sectores y siempre que están conectados. Exactamente, no es aleatorio. Se puede saber con qué intensidad y cuándo va a volver a temblar. Dicho eso, siendo muy honesto, pareciera que las condiciones, la cantidad de factores que se han reunido hoy en día, más la información que nos ha entregado científicos de todo el mundo, pareciera que estamos, así como a veces los volcanes, a veces con los temporales, yo diría que estamos en una alerta amarilla. Ya. Puede que ahí baje de nuevo a verde y no pase nada, pero yo creo que hoy en día, con todos los antecedentes, estamos en lo que podría hablarse donde las condiciones están entregadas para que se manifieste un terremoto muy fuerte. Lo que dijo Marcelo Lagos el jueves pasado cuando estuvo aquí en Mentiras Verdaderas, porque él es un experto reconocido, validado también por la academia, que de a poco yo siento que se ha ido abriendo a esta nueva teoría. La opción. Estas son las palabras de Marcelo Lagos en Mentiras Verdaderas. Mira. Esto es bien referencial. Acá tenemos, ¿puedo rayar esto? Sí, esto borra, ¿cierto? Pero en la práctica tenemos aquí un contacto aproximado, voy a dejarlo así, que es el borde marino de la zona de subducción, ¿cierto? Donde la placa de Nazca se está introduciendo, ¿cierto? En proceso de subducción bajo la placa sudamericana que viene en esta dirección. Tuvimos el terremoto de Iquique que mencionaban ciertamente, el terremoto del 1 de abril de 2014 que rompe al norte de Iquique, es un terremoto que se localiza aproximadamente en este sector. Sin embargo, acá tenemos el terremoto de 1995, ciertamente. Acá tenemos el terremoto del 2007, ¿cierto? Acá tenemos otro terremoto en 1967, un terremotito acá. Está el terremoto de Tarapacá del 2005, por ejemplo, que ocurre acá en el interior. Está el terremoto aquí del 2001, 23 de junio, el terremoto de Camaná, que se va para el Perú, ciertamente. Y de alguna forma, acá está después, tenemos el terremoto de 1922, y etcétera, nos vamos hacia el sur. Todo el siglo XX y parte del siglo XXI ha tenido terremotos. Sin embargo, es este segmento, es esta zona la que presenta una falta de actividad y es la que llama la atención de los especialistas. Y por lo tanto, podría haber un terremoto al sur de Iquique en este segmento, ¿cierto? Hasta Península de Mejillones. Podría haber un terremoto también desde el norte de Camarones hasta el sur del Perú, ciertamente. Podría haber un evento que sea todo lo anterior. Y cada uno implica un escenario, pero nadie puede decir hoy día cómo va a romper. Probablemente, y sería ideal que tengamos solamente 8.2 por todas partes y se libere gradualmente el presupuesto energético acumulado. Pero la naturaleza nos ha sorprendido en el mundo y han ocurrido cosas gigantescas. Si bien van ocurriendo terremotos en la zona de borde, en la costa, hay cosas que están pasando cerca de la trinchera que nadie está viendo. Y en esta zona pueden haber grandes terremotos, tsunamis o tsunami earthquakes que se llaman, que ciertamente que pueden tener magnitudes incluso menores, pero generan tsunamis muy destructivos también. Entonces, en la práctica hay que mirar con atención. No solamente el norte de Chile, todo el territorio nacional está expuesto a la amenaza sísmica y por lo tanto la posibilidad de un gran evento es permanente. Ahora, ciertamente, por ejemplo, en el segmento que va desde Concepción, Tirúa hasta Navidad, ciertamente, acá tuvimos el terremoto del 2010 y es poco probable que venga un terremoto parecido en el corto plazo. Nadie puede ser categórico y decir qué va a pasar acá. Esta es una especulación, pero es un escenario que nadie tampoco lo puede descartar 100%. Ahora, el proceso de que esta placa vaya en esta dirección y esta en esta otra dirección implica que esta placa, que es la placa sudamericana, se deforma, implica que las placas están acopladas, están como trabadas, y ese proceso implica deformación de la corteza. Ahora, en la práctica, todo indica instrumentalmente que en gran parte de esta zona las placas ya están como al final, ya no se están moviendo tanto, digámoslo así. Y están como, ya no hay evidentemente deformaciones verticales y horizontales, por lo tanto, todo indica que estamos cerca del final de un ciclo.
y ese ciclo, cuando está en la parte final, quiere decir que en cualquier minuto debería liberarse esa energía acumulada. ¿Cómo se libera? Sencillamente se produce un deslizamiento. Las placas trabadas se destraban, se desacoplan, y en ese caso una placa se mueve hacia el Pacífico y la otra placa se mueve bajo el continente, y ese movimiento perturba una superficie que puede tener 650 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho, y ciertamente el tamaño de esa deformación implica probablemente un gran tsunami. O sea, una zona que está cargada hoy día claramente es el norte de Chile, hasta incluso pasado al sur de Antofagasta, pero también la zona del terremoto de 1922, que está más al sur de la ruptura de 1995, que es la zona que va desde, la verdad es que hay una zona sin actividad importante que va desde más o menos Punta Lengua de Vaca, en la región de Coquimbo, más o menos desde aquí, acá está Punta Lengua de Vaca. Este segmento no ha tenido un gran terremoto hace mucho tiempo, porque el terremoto que tuvimos el 16 de septiembre de 2015 ocurre acá, en Illapel, pero el segmento que va acá, la bahía de Coquimbo y La Serena, no ha tenido un terremoto al frente. Los terremotos han venido o del sur, o el terremoto de 1922 que generó un tsunami que también llegó a la bahía, pero en la práctica hay segmentos que no han tenido actividad. Eso quiere decir que la placa no ha logrado destrabarse y es una zona con potencial. Pero lo mismo pasa con la zona central de Chile, desde las costas de Navidad hasta el norte, ciertamente. Justamente el espacio que ocupa el gran terremoto de 1730 es una zona que no ha tenido terremotos de gran magnitud. Sí hemos tenido terremotos en 1822, en 1906, en 1985, pero evidentemente son terremotos que tienen una característica que es distinta del patrón del gran evento del 8 de julio de 1730, que todo indica que fue una magnitud cercana o superior a 9, y eso claramente marca la diferencia. Aquí hay una falla importante, que es la Liquiñe-Ofqui, que va entre el istmo de Ofqui y el volcán más o menos Lonquimay, cerca de por ahí, un poco más al norte, y muchos volcanes están alineados en función también de esa falla. Ahora, el tema de fondo es de que el 21 de abril de 2007 tenemos un evento magnitud sobre 6, que ocurre justamente en la zona del fiordo y que desestabiliza una serie de taludes, de laderas, y estas laderas colapsan y el volumen de material que cae al fondo del fiordo, que es muy profundo, perturba verticalmente la columna de agua, como cuando yo arrojo una piedra o un charco, una poza, y las ondas se propagan en todas direcciones. Pero como es un ambiente muy confinado, muy encerrado, se amplifican, crecen, y en la zona el tsunami cobró la vida de 11 chilenos, incluidos niños. La naturaleza funciona así. Lo que ocurrió alguna vez va a volver a suceder en un tiempo que la naturaleza misma amerite, que es el que corresponde. Es cíclico. Ahora, esos ciclos son de miles de años muchas veces, como el de la falla de San Ramón. El problema es que muchos de esos ciclos han llegado a su punto límite. Claro. Vale decir, ya corresponde que vuelvan a suceder. Pero entonces, sí, hace poquito tuvimos un terremoto en Iquique y finalmente, 2014. Que fue de 8, y algo, 8,2, 8,1. Finalmente, eso te libera energía. ¿Por qué ahora se sigue hablando como que hay tanta energía acumulada? Es que esa es la pregunta que incluso Marcelo Lago lo recitaba, que esto era una maravilla sorprendente de la naturaleza. Que uno simplemente hace una suma y restas de energía acumulada y dice, si es que la tetera está hirviendo una olla a presión y yo le saco, va a decantar. Claro. En los casos de los terremotos no es así, porque es una placa tan grande, son dos placas, que es la placa de Nazca y la placa americana, y una se está metiendo dentro de la otra. Entonces nosotros vemos como eventos aislados, pero finalmente todo es una tremenda porción de tierra que finalmente se repercute por todas partes. Que haya sucedido terremotos en el norte en los últimos 5 años no implica que se haya liberado la más mínima energía hasta que suceda el gran terremoto que se espera. Los peruanos, a partir de sus propios expertos, determinaron de que por un asunto también de laguna sísmica, y ojo, estamos hablando del sur del Perú, que de alguna otra manera nos va a tocar obviamente el extremo norte, dice que se acabó el tiempo. Debiera venir un terremoto, y ellos obviamente están preocupados de su geografía, y lo calculaban en un 8,8 aproximadamente. ¿8,8? Claro, y que podría ser desde ya, dicen. O sea, plazo cumplido, esto se viene en un 8,8 en cualquier momento. Tiene que ocurrir. O sea, se acabó el tiempo. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir? Bueno, puede ser mucho tiempo más. Ahora se hablaba en periodo de que no debieran superar los 10, 15 años. Pero lo que quiere decir eso no es que va a pasar en 10 o 15 años más, sino que puede pasar desde hoy hasta ese periodo, que es el plazo máximo que estimulan los expertos. Es lo que decía Marcelo Lagos de la posibilidad, porque existe la laguna sísmica, que ocurra un terremoto desde Camarones al sur del Perú.
absolutamente, amigas mías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros, la laguna sísmica ocurre por todo el extremo norte de nuestro país, agarrando por lo menos un par de regiones hacia abajo. Eso es bien especial, porque lo que decía la Connie un poco, es raro que tengamos una laguna sísmica tan grande. Donde ya había un par de manifestaciones. Terremoto del 2001, terremoto del 2007, el terremoto del 95. ¿Por qué se mantiene la laguna sísmica? Es bastante curioso. ¿Qué pasó que se mantiene igual? Porque finalmente los terremotos que se esperan en las intensidades ya aclaradas, que son 8,5 hacia arriba, esperando casi hasta un 9, se habla hasta de un 9,5 acá, muy similar, lo que se estaría repitiendo el fenómeno que se había ocurrido en el 60 en Valdivia, que fue 9,6 aproximadamente, es que todos los otros fenómenos son aparte. O sea, es como cuando decimos que va a llover fuerte el fin de semana y llueve hoy y dice, va a llover menos el fin de semana porque llueve un poco. No es así. Esa es una nube y la que estamos esperando es otra parte. Es que además en esos sectores no ha temblado, no ha habido terremotos, como por ejemplo en el sur de Iquique, que es lo que nombraba Marcelo Lago, o en la bahía de Coquimbo, porque el último gran terremoto fue en Illapel. Entonces también se espera que haya un movimiento de las placas, una acomodada de las placas en esos sectores. Absolutamente. A ver, para que ustedes entiendan, esto que está ocurriendo es algo colosal. Aquí es como uno como ser humano dice, la verdad, no somos nada. Todo este pedazo de tierra que viene más o menos de por acá, se está metiendo debajo de otra que es de aquí hacia allá, hacia el fondo. Se está metiendo por debajo. Entonces, la tierra obviamente no es uniforme, esto no es como un tobogán lisito que permite así como sedosamente su introducción. Y eso fenómeno es eterno además, no se detiene con un terremoto. Absolutamente. Continúa. Entonces de repente choca. Esto quiere seguir bajando y no encuentra cómo. Y ahí empieza, se acumula energía, busca y se rompe. Y romperse, eso es un terremoto. Claro. O sea, es un choque, porque en estos momentos están pegando, están rozándose ambas placas, pero cuando de repente se acumula esa energía, cuando ya no puede seguir avanzando, hace fuerza, finalmente bota esa puerta y obviamente solo una gran cantidad de energía es capaz de generar este tremendo movimiento. A partir de la voz de los expertos, se están dando todas las condiciones para que esto ocurra. Ahora, ¿cuándo debiera pasar? No lo sabemos, pero hay que tener ojo. Y está acá marcado con verde toda la parte del norte de Chile, que es donde podría golpear un próximo fuerte terremoto. Se está esperando a nivel mundial uno histórico. ¿Cuáles son los tres lugares? Nueva Zelanda, California y Chile. Ojalá que no seamos nosotros el premiado. Y además, Alfa, es impactante cómo los expertos poco a poco se han ido sumando a estas nuevas teorías y nuevas posibilidades respecto de los terremotos, en el cual, por supuesto, tú y nuestro programa han sido pioneros.